Pasa a exponer por el Estado Nacional el ingeniero Pablo José Berechartúa, acompañado por los funcionarios Jorge Collins, Raúl Mauvecín, Pablo Alfredo Storani, Gabriel Zárate. Buenos días, señor presidente de la Corte y excelentísimos miembros de la misma. Agradezco la posibilidad de estar aquí. Estoy a disposición para preguntas. Brevemente puedo decirles que el Gobierno Nacional, representado por el Poder Ejecutivo, tiene una actividad en el máximo nivel de prioridad vinculado con estos temas. El Gobierno Nacional cuenta con un Plan Nacional del Agua y ha ya a la fecha tomado medidas, que varias han sido mencionadas en las previas exposiciones, que apuntan de manera directa a cambiar el modo en el cual nuestro país ha venido desarrollando soluciones para un tema estratégico como es el manejo del agua en todos sus sentidos. Sí, nos permite hacer unas preguntas al doctor Hayton. Bueno, vamos un poco más a lo concreto entonces de este plan. Ustedes están colaborando con la provincia de Buenos Aires para completar la alternativa sur. De acuerdo a esto hay un 76% de la alternativa sur terminado y se prevé que la obra termine el 27 de abril de 2019. ¿Le parece que se van a cumplir los plazos? La obra está, ese porcentaje refleja que se ha construido toda la parte de la obra que hace a la estación de bombeo y el canal, y no ha sido posible construir el canal de aducción porque está bajo agua. O sea, eso es lo que queda pendiente. Exactamente. Solo va a ser posible de ser construido una vez que se recupere el nivel histórico más bajo de la laguna, que hoy llega naturalmente hasta la posición en la cual está construida la estación de bombeo. A ver, pero el agua va a bajar cuando esté en la alternativa. Entonces, ¿cuándo va a bajar para poder hacer esta obra, que ha sido diseñada hace muchos años, tiene esas características. Entiendo. Y no puede resolver otros aspectos que hoy se presentan. Entonces, ¿cómo van a cambiar este pedazo de obra? Esa obra forma parte de un contrato y con la laguna en la cota en la cual debiera estar, debe ser concluida. Claro, pero ¿cómo se prevé que va a bajar a la cota donde debe estar para poder hacer ese trabajo? Bueno, como fue dicho aquí, la explicación de por qué la laguna está en la cota en la que está requiere de múltiples factores. Esos factores han llevado a que se tomen decisiones concretas. Los factores han sido mencionados aquí, no quiero repetirlos, pero hay una realidad, un cambio climático. Quiero además sumar un aspecto que no ha sido tenido en cuenta aquí, y que es que la evidencia muestra, los registros históricos, que la pampa húmeda, el centro de la Argentina, tiene grandes ciclos climáticos. Está bien, sí, pero eso es... A ver, ya del cambio climático lo estamos conociendo, ¿no es cierto? Va a haber seca en el futuro. En condición, digamos, sigamos con esto concreto de la alternativa sur. Una vez concluida la obra, ¿el bombeo empieza enseguida? ¿O hay alguna cosa más que es esto de las condiciones contractuales? ¿A qué se refiere con estas condiciones contractuales? Hay un contrato que el Gobierno Nacional ha hecho hace muchos años, que dio inicio a esta obra, esté terminado, y como sucede en muchas obras por múltiples razones, hoy hay un tramo de la obra que no se puede completar por la condición hidrológica, está sumergido ese tramo. La estación de bombeo, sin embargo, ha estado operativa, solo que, como también ha sido manifestado aquí, su cota de restitución, es decir, la diferencia de niveles en los cuales está operando, hace que el impacto que tenga sobre la laguna sea ínfimo. Sea ínfimo. Entonces el Gobierno Nacional ha actuado de manera en múltiples canales que también han sido dichos aquí para ir hacia una solución de fondo de este planteo. Por un lado, el equipo del Gobierno Nacional ha generado una nueva propuesta de una obra que vincule la zona centro de la Argentina con eje en La Picasa hacia el Paraná, que yo le he presentado de manera formal al gobernador de Santa Fe, dado que esa obra sucede en su gran mayoría en el territorio de Santa Fe. ¿Esa obra está en una etapa de proyecto de pensarlo cómo se hace?
Esa obra tiene varios antecedentes, uno muy serio que es un estudio hecho en el año 2004 por el Instituto Nacional del Agua y ha sido reformulada como una nueva propuesta por nosotros y presentada hace algunos meses en función de generar una estrategia que consideramos que es más positiva para el ordenamiento del sur de la provincia de Santa Fe, que incluye la laguna de Quirno, la laguna de Melincue, y que propone desarrollar una red de drenaje que hoy no existe en todo ese territorio, que logre vincular el centro de la llanura pampeana con el río Paraná en múltiples puntos. Sale desde ahí, desde donde justamente empieza el Salado, ¿no? Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ha creado en febrero del año pasado, en la Casa Rosada, 3 comités de cuencas al máximo rango que permite el marco institucional argentino, es decir, con la presencia y firma de los gobernadores, del ministro del Interior e incluso la presencia del presidente que acompañó en esas creaciones, breve tiempo después de haber asumido en febrero, y se han mantenido una actividad concreta que lleva actas, hay más de 12 actas del comité técnico desde aquella creación hasta ahora, y copiando 2 casos de éxito que tiene la Argentina, que son el caso de Coirco y el caso de la AIC, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, donde el país, habiendo enfrentado otros desafíos, pero igualmente grandes en términos del manejo de grandes cuencas, ha conformado esas 2 instituciones que han tenido un gran éxito en resolver inversiones muy importantes y lograr cambios significativos. Entonces, ¿es para la Comité de Cuenca del Salado sería? No, los comités que hemos creado es más amplio. Es a toda esta zona región pampeana. son 3. En esta región son 3. El del Carcarañá, el comité del Cuenca, que es entre Córdoba y Santa Fe y La Nación, el comité de Cuenca del Río Quinto, que fue mencionado aquí, que es el CIRNOP, que involucra también a la provincia de La Pampa, debiera involucrar a la provincia de San Luis, que inicialmente prestó su acuerdo para participar y luego no lo ratificó, y el de La Picasa, que era solo una comisión técnica. La Nación le ha pedido a las provincias que ratifiquen en sus congresos estos comités, como ha sucedido en el pasado con Coirco y con la AIC, para poder elevarlo al Congreso Nacional y que estos comités puedan tener personalidad jurídica. O sea, todavía estamos en la etapa de conformación donde faltan las legislaturas y el Congreso Nacional. En los casos del Carcarañá y de La Picasa... La Picasa, que es el que a mí me interesa. La Picasa, el día 2 de noviembre hemos recibido la ratificación por parte de Santa Fe, con lo cual la Nación en los próximos días, el Gobierno Nacional, va a elevar la propuesta al Congreso, que permita darle un marco del máximo rango. Así todo, ha venido funcionando cual si estuviese dada esa aprobación, y hemos hecho 2 reuniones del Consejo de Gobierno, donde se han tratado varios de los temas mencionados aquí, y en particular quiero destacar el tema de los canales clandestinos. En la Argentina el agua es un recurso provincial y los canales clandestinos han sido ratificados en el Consejo de Gobierno de La Picasa, que nosotros mismos hemos creado por los gobernadores, como responsabilidad de cada una de las provincias. Bueno, acá se habló de los de Córdoba. Las 3 provincias tienen canalizaciones clandestinas. Todo el centro de la llanura pampeana, que hoy implica varios millones de hectáreas que están afectadas en similar modo al que fue discutido aquí para el caso de La Picasa, tienen el mismo grado de dificultad, que es venir de una larga etapa sin planificación, sin inversión y sin un modelo de gobierno que permita administrar el territorio. Está bien. La inversión el Gobierno Nacional también la ha comprometido ya en un nivel muy alto. Para el caso de la cuenca del Salado, en acuerdo con el comité, ya hemos licitado y en algunos casos firmado contrato por $700 millones, $600 millones, y hemos aprobado. Esto quiere decir que estas licitaciones son absolutamente vigentes actualmente. A ver, ¿ustedes tratan por separado o como una unidad la cuenca del Salado con la de La Picasa? Hoy la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires está legalmente limitada al territorio de la provincia de Buenos Aires. Es la situación legal y por otra parte el consenso de las partes. La Picasa es otra cuenca que es la que hemos creado. Estas obras han sido acordadas además en el Comité de Cuenca de La Picasa, que está aguas arriba,
y por supuesto con la provincia de Buenos Aires. Y se le suman a los 600 millones de dólares que he recién mencionado, que es un poco más, 650, otros 300 millones de dólares que la Nación le ha aprobado de endeudamiento con el Banco Mundial a la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero ¿no hay un problema integral acá entre la Picasa y el Salado? Ahora, hay dos formas de administrarlo: por acuerdos entre ambos comités de cuencas o constituyendo un nuevo comité de cuencas, claro, que integre ambos cuerpos. Bueno. La situación actual, por propuesta y convocatoria desde febrero, es formalizar el comité de cuenca de la Picasa y lograr acuerdos entre ambos. Bueno, gracias. Doctor Maqueda. Sí, yo le voy a pedir un poco más de precisiones con respecto a la salida al Paraná. O sea, ¿en qué constaba el proyecto que se hizo a comienzos de este siglo? ¿Y cuál es el proyecto que hay actualmente? Porque yo he visto mencionado en el expediente que las posibles salidas al Paraná serían a través del arroyo Pavón, también a través del arroyo del Medio, y una última que sería a través del río Rojas, que desemboca en el río Arrecife. Quisiera tener alguna precisión y además alguna precisión de cuál es el grado de avance que tenemos en esos proyectos y si se puede evaluar el costo económico de esos proyectos y si hay alguna factibilidad de ponerle plazos en el tiempo a esos proyectos. Muy bien. La diferencia principal con la propuesta del año 2004 es que la propuesta del año 2004 la constituía principalmente una conducción entre el área de la Picasa y el Paraná, que tenía como salida el arroyo Pavón. El criterio con el cual se ha desarrollado esta propuesta, que consideramos mejoradora, es que lo que hay que hacer es crear una red de drenajes. No hay que concebir una obra con criterios antiguos, sino entendiendo que este es un sistema dinámico en el cual hay que distribuir el agua, crear además capacidad de regulación para cuando el agua falte, situación que advertimos que es muy probable que suceda en el futuro. Y hay que resolver no solo la Picasa, sino todo el territorio. Por eso que en la propuesta que hemos hecho llegar también a la Corte, y que podemos precisar en todos los aspectos que la Corte lo requiera, hemos efectivamente identificado 3 salidas principales, pero además hemos vinculado con esta nueva red de drenaje los principales cuerpos de agua. Como fue mencionado aquí, Melincué también es una zona crítica que está en este momento en una condición extrema de inundación y está contemplada en esta propuesta. Es decir, que esta propuesta no es una única conducción, sino que es una red de conducciones que la naturaleza, por las características geológicas de todo el centro de la Argentina, no desarrolló, y que esta propuesta propone hacerlo. Además, implica integrar a los canales privados que ya existen. Es decir, que la propuesta tiene los canales principales, pero también deben ser identificados y algunos aprobados y otros no. ¿Cuáles son las conducciones que ya existen, que son cientos, en todo el territorio del centro de Argentina y en particular del sur de la provincia de Santa Fe, parte de Buenos Aires, parte de Córdoba, que tienen que ser parte de ese sistema integrado y entonces tienen que ser identificados y vueltos admitidos, legales. De manera que en el resultado final, parte de esta red daría una organización a todo el territorio, que permitiría manejar los excesos y manejar en definitiva lo que es el punto principal, que es crear una mayor capacidad de adaptarse al clima y al cambio climático, que advertimos va a ser y es, hoy tenemos 6 provincias en la Argentina en riesgo hídrico, hemos llegado a tener 15 desde que asumimos, es uno de los principales temas de la Argentina en los próximos años. La Argentina, el mundo, pero concentrémonos en nuestro país, la Argentina en particular no es un emisor importante de gases efecto invernadero, emitimos menos del 1%, el 0,69% según la COP.
pero sí es un territorio altamente sensible al ciclo hidrológico. Y la ciencia lo que ha mostrado es que hay una alteración real de la temperatura en el planeta Tierra, que es antrópica, y que se suma a los canales clandestinos, que es la otra causa antrópica que hemos visto hace minutos. Y hay una relación que sí es muy difícil de hacer a nivel científico hoy entre ese cambio de temperatura y cómo se altera el ciclo hidrológico. La evidencia muestra que se altera de una manera importante, difícil de predecir. Es crítico para las ciudades argentinas, las economías regionales y para la producción agropecuaria de la Argentina que se cambie el estándar con el cual la Argentina lleva adelante políticas como esta, que son de adaptación. Que se comprometan altos niveles de inversión, como ya se han comprometido. Por ejemplo, se ha iniciado la obra del Carcarañá con un 100% de financiamiento de la Nación. Son 160 kilómetros de canalización en el límite de las provincias de Córdoba y de Santa Fe, en una zona altamente afectada, con un impacto en más de 500.000 hectáreas la obra. Pero que se complemente eso, como fue dicho aquí, con un cambio en los criterios de gobierno del territorio. Por eso hemos invitado a los holandeses, que también han sido mencionados aquí, y por eso en visita con el presidente Macri a Holanda hemos firmado un acuerdo que ha permitido que vengan los holandeses. No para copiar lo que hacen los holandeses, porque afirmamos claramente que hay una gran capacidad en la Argentina de desarrollar nuestras propias soluciones, pero sí para aprender de otras experiencias. De manera que el resultado es un conjunto de inversiones, de obras como las que ya hicimos o licitamos. Me refiero a los 900 millones de dólares o al Carcarañá o al Reservorio 3, que ya comenzó la obra con un 100% de financiamiento de la Nación, pero también un cambio en el modo de gobierno de estos problemas. La Nación se ha autoimpuesto no licitar obras en estos territorios que no cuenten con una aprobación por escrito en actas de los comités interjurisdiccionales, que consideramos ha sido parte del problema que heredamos a principios del año 2016. Esa falta de compromisos reales, acordados, registrables, como son las actas que hoy tienen estos comités, y la suma de decisiones unilaterales en problemas que no se resuelven de manera unilateral. Perdóneme, entonces de esto debemos inferir que en la medida en que no lo resuelve el Comité Interjurisdiccional creado en el año 2016, o sea, estas obras no solo no pueden ser licitadas, sino que no pueden ser proyectadas siquiera. Bueno, la Nación lo que hace es, en el marco que consideramos que es válido hoy, es ocuparse, como lo vengo diciendo, y proponer de una manera muy activa. Concretamente, ¿este proyecto de la salida al Paraná está hecho? Bueno, hay distintos grados de ejecución de un proyecto. Está hecho un análisis que es suficiente para poder diseñar los proyectos ejecutivos. La Nación considera que ese análisis que le ha presentado por escrito a la provincia de Santa Fe, y lo ha conversado con las demás provincias, cumple con los criterios básicos. Luego hay que ir haciendo los proyectos ejecutivos tramo por tramo. De hecho, la Nación estima esa inversión, que fue una pregunta anterior que no respondí, en el orden de los 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Y considera y ha ofrecido y ofrece aquí financiar un 70% de esa inversión por parte del Estado Nacional y un 30% por parte de las provincias, como lo hemos hecho en muchas otras obras grandes que ya se han iniciado. Pero es clave, porque así lo marca la ley, las jurisdicciones, que sean las provincias las que den autorización a estos proyectos, dado que suceden en su territorio. Los impactos ambientales provinciales son claves, las expropiaciones son provinciales, las liberaciones de trazas son provinciales. La Nación incluso ha propuesto y ya ha enviado equipos técnicos en varias oportunidades, ha propuesto comenzar aguas abajo y luego ir hacia aguas arriba y por lo tanto empezar con un reacondicionamiento del Pavón y el San Urbano y hacer la obra de Melincue hacia el canal San Urbano. Esa sería la primera obra que la Nación propone dentro de esta estrategia, mientras se completan los proyectos del resto de las obras de esta red de drenajes. Hay que contemplar, mirando el caso holandés y otros, también americano, etcétera, que algunos de estos ríos deben ser considerados o cauces como cauces verdes, es decir, cauces que cuando no hay excesos hídricos
funcionan como cualquier otra parte del territorio, pero están pensados para poder funcionar como canales de evacuación al momento en el cual se dan los excesos hídricos. Por lo tanto, es un cambio de paradigma y de criterio el que la Nación ha desarrollado en estos meses y ha presentado hace unos meses atrás de manera formal primero al Gobierno de Santa Fe. Yo cambio radicalmente de tema. Quería saber si había algún proyecto para hacer una nueva traza de la Ruta 7 en esos 35 kilómetros que se encuentran inundados de la Laguna La Picasa, ya que se trata de la ruta que une Buenos Aires con Mendoza y con Chile, ¿no? O sea, es una ruta importante, ¿no? Sí. Inclusive he leído de que hay proyectos de hacer una autovía o una autopista sobre esta ruta. Efectivamente, el tema es un tema de máxima interés y gravedad. Los kilómetros inundados creo que son un poco menos, son del orden de 14 kilómetros. El equipo de la subsecretaría ha analizado varias alternativas. Una ha sido elevar nuevamente la Ruta 7 en ese tramo. Lo ha también presupuestado. Lo ha hecho en base a 2 o 3 tecnologías constructivas. Y luego, al ver que era una obra muy costosa y tal vez no definitiva, hemos mantenido reuniones con Dirección Nacional de Vialidad y le hemos pasado este análisis. Y la Dirección Nacional de Vialidad ha analizado estas alternativas y también ha retomado una alternativa anterior que implica un desvío de la Ruta 7 con la visión de que ese desvío pueda funcionar en la emergencia, en la situación actual, y en el futuro se pueda recuperar la traza que hoy está inundada como parte de una autovía que ya cuente con las 2 manos de ida y de vuelta que se están construyendo en este momento hasta la localidad de Junín. Ese es el estado actual de Vialidad y Vialidad ha manifestado, pero habría que consultar a Vialidad para que sean ellos los que lo afirmen, que esa es la opción que ellos toman como preferencial. Gracias. Doctor Rosati. Le pediría una respuesta breve, ¿no es cierto? Son preguntas muy concretas. Tenemos un problema hasta que comiencen a funcionar, por lo que usted ha dicho, a pleno, la alternativa sur, por ejemplo, también la norte. Hay problemas porque es imposible concretar las obras que faltan por las condiciones actuales en las que están estos ámbitos geográficos donde hay que realizar las mismas. Pero esto puede subsistir en el tiempo. La única expectativa que tenemos para que las canillas empiecen a desagotar la pileta es una sequía. Usted lo citó así como al pasar. Ahora viene una época, es decir, hay que esperar eso en algunos aspectos, en algunos temas como para que esto comience a funcionar por lo menos en un nivel primario. Bueno, quiero ser lo más concreto posible en esto. Si hoy nosotros, o la verdad cualquier persona en el planeta Tierra, incluyendo las instituciones más sofisticadas, supongamos la NASA, se le pregunta si de acá a 60 días va a llover o no, solo puede responderlo con un margen de incertidumbre. Eso es así sin entrar en detalles porque como humanidad no hemos podido resolver un problema histórico, crítico y trascendente como es la turbulencia. No sabemos la solución analítica de las ecuaciones de turbulencia. Por eso que podemos modificar las condiciones vía cambio climático de la temperatura, pero no predecir. La historia muestra que todo este sistema tiene ciclos de 50 a 70 años. De hecho, Florentino Ameghino, que fue quien primero analizó esto aquí en nuestro país, publicó en 1884 su libro sobre la pampa húmeda y lo hizo en un momento de seca. Y su recomendación en aquel momento, además de prepararse para los excesos, fue que había que lograr una mejor capacidad de regulación y retención en la pampa húmeda. Muchos de estos campos que hoy están inundados son parte de la pampa arenosa y en los años 30 eran secos, como muchos de ustedes posiblemente sepan. Creo que
por no tener todo el conocimiento hoy, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, tenemos que considerar, como se consideran, políticas de adaptación que contemplen que esos ciclos pueden llegar a repetirse y que el ciclo húmedo que ha comenzado en la década del 70 hoy ya está cercano a la extensión de los ciclos anteriores. Lo que sí sabemos es que en este sistema y en otros, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, se han, fruto de los cambios climáticos, intensificado los fenómenos. Hay lluvias más intensas, además de más copiosas en volumen, en estos últimos años y décadas, como parte del efecto antrópico. Entonces, en base a esa fuente de conocimiento y de desconocimiento, y a la magnitud que tiene la extensión del territorio argentino, el impacto económico que tiene, las poblaciones que existen, tenemos que generar planes a 15 años que resuelvan esto, como lo han hecho otros países. La Nación no solo ha creado el CIRNOP, sino que ya ha hecho la licitación y va a financiar con más de 30 millones de pesos, ya hay un ganador, un plan a 15 años, como nunca se ha hecho para el CIRNOP, que tiene la extensión de más de algún país europeo. Lo mismo está sucediendo con la cuenca del Carcarañá, donde la Nación también ofreció financiar un estudio que más recientemente en el seno del comité interjurisdiccional que creamos en febrero del año pasado han tomado por escrito la responsabilidad a las provincias de Córdoba y de Santa Fe de hacer el mismo plan a 15 años. Y la Nación le ha solicitado al INA, que también está aquí presente en mi equipo, el Instituto Nacional del Agua, que genere un plan director de las mismas características para la cuenca de la Picasa. De hecho, ya hay un avance de ese informe, en el cual ya hay un diseño de una red de alerta, que es parte de la tecnología, que no son obras que hay que generar. La Nación, el Gobierno Nacional, la Argentina, carece de datos, de suficiente cantidad de datos para tomar decisiones. Y lo que hemos hecho es poner ya 3 estaciones meteorológicas en la cuenca de la Picasa, que se están probando actualmente, y el INA ya ha hecho como un informe de avance del plan director el diseño de una red completa de alerta para la cuenca de la Picasa. El primer informe del plan director del INA va a estar terminado en diciembre de este año. Discúlpeme, en concreto, digamos, la expectativa es que el ciclo histórico se reitere para que esto... es uno de los escenarios que tenemos que contemplar. Que la capacidad de adaptación que le hacen las obras, la tecnología de los datos y las redes de alerta y la capacidad de gobierno de los ámbitos institucionales combinadas deben ser las que generen esa capacidad de adaptación e incluso lleguen eventualmente a cambiar los usos del suelo, como también ha sido dicho aquí. Otra pregunta. ¿Debemos pensar en esa obra de desagüe al Paraná como un canal? Es decir, ¿cómo lo imaginaría uno? Entendí toda la explicación de que va a ir interconectando varias cuencas, etcétera. ¿Sería un canal que tendría, digamos, ese uso, no tendría otros usos alternativos el canal? Nosotros hemos analizado 2 estrategias, hemos presentado una finalmente. La primera estrategia que hemos hecho, que aún consideramos que puede ser válida, es hacer un entubamiento. Es una inversión del orden del doble de la que yo mencioné, pero permitiría en un escenario de eventual falta de agua, como lo ha habido incluso dentro de este ciclo húmedo que hablo del 70 para aquí, es una realidad que hace pocos años atrás faltó el agua en toda esta región, permitiría tomar agua dulce del Paraná y bombearla a un punto de control que sería el centro de la llanura pampeana, que es la Picasa, y poder distribuirla desde allí. Claramente el impacto que esto tiene en términos de inundaciones por la afectación de los campos y de sequías que tienen impactos económicos aún superiores a las inundaciones, a pesar de lo que hemos escuchado aquí, que son impactos realmente muy graves, los de la sequía son incluso superiores, se verían controlados por este entubamiento que permitiese además un bombeo de agua dulce hacia el sistema. Este sistema es un sistema que, para que se den una idea, entre la Picasa, que es el centro del sistema, y el Paraná, hay unos 110 metros de desnivel, es decir, que hay una diferencia de gravedad que permite que el agua escurra, pero no que el agua ascienda hacia el territorio. De los 200 kilómetros de distancia en línea recta, los primeros 100 son prácticamente horizontales y por eso la gravedad de las inundaciones que vemos, y luego baja 75 metros en los otros 100 kilómetros. Pero la propuesta que hemos hecho inicial
es una propuesta en superficie, es decir, que lo que veríamos serían canales en superficies, como si fuesen, aunque de menor escala, los de la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires. Con una profundidad promedio. Con una profundidad promedio del orden de los entre 2 y 3 metros, es decir, son canales, salvo cuando se cruzan lomas, que hay 2 lomas muy importantes, una entre Melincue y el San Urbano, donde la profundidad llega a ser hasta de unos 15 metros. Por eso hemos propuesto allí, inicialmente, hacer también un entubamiento, pero es una obra costosa y de difícil mantenimiento, y la propuesta final es hacer un canal a cielo abierto a pesar de estar hasta 15 metros de profundidad atravesando esa loma. Hay otra loma importante entre la laguna de Quirno y la de Melincue que también debe ser atravesada con una profundidad de la obra en su conjunto que es mayor. Y además hay que hacer lo que se conoce como un puente canal, que es una obra que hace que el agua pase por arriba del curso de agua de las encadenadas en un tramo, y está contemplada como parte de la obra, para no afectar al flujo normal de las encadenadas. Una sola cuestión que me quedó pendiente. Usted, creo que sobre las obras se ha hablado mucho y usted planteó integrarlas en una visión más sistémica, que contempla además otras variables como son los modelos productivos, los cambios que hay de sequía, los ciclos de sequía, los extremos. Todo eso me pareció muy claro. El punto siempre es cómo se implementa. Entonces, en ese plano, usted planteó que hay un problema con jurisdicciones provinciales y hay un problema, por ejemplo, en el tema de los canales o cómo se ejecuta. Entonces, este tema ya fue planteado por la Corte Suprema en casos anteriores. En definitiva, la idea de un modelo institucional en relación al problema y no a la inversa. Lo concreto es, en este caso, el Estado Nacional está de acuerdo en crear un comité de cuenca más amplio que integre el problema de la Picasa con la salida al Paraná, y que eso sea flexible, es decir, porque puede ser un ciclo de sequía, puede variar. Por otro lado, decimos, planificamos obras a 15 años, pero si cambia el ciclo, es cierto eso es algo admitido a nivel global, ¿no? Pero está, en este caso concretamente, la implementación institucional de estos programas. ¿Ustedes están de acuerdo en un comité de cuenca que integre la región de la Picasa con la salida del Paraná? Bueno, la Nación, nuestro país es un país federal y la Nación considera que no debe imponerle soluciones a las provincias. Sería integrado, digo. Si es esa tanto, la idea o no. La propuesta es que esa es una fórmula, puede ser una fórmula válida, o debe haber, como ya hemos creado, comités suficientemente significativos, los creados lo son, el del Salado, el de la Picasa, el CIRNOP, es todo un sistema. En concreto, porque lo que advierto es que usted admite, por un lado, modelos de implementación específicos, pero al mismo tiempo dice que el problema es global, sistémico, variable, complejo, lo cual también es cierto. Entonces digo, ¿cómo articula? Acá se está hablando que en realidad el problema es las obras que se han hecho, los canales, y habría que estudiar la salida al Paraná. Bueno, todo eso, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Sí o no? Que invitar a las provincias que se integren en una implementación más amplia. No, la respuesta es que estamos de acuerdo y que las obras, si se hicieran de la vinculación al Paraná, tienen que estar bajo la responsabilidad del Comité de la Picasa extendido a todo ese territorio. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada.